Creemos que en España debemos de resolver como sociedad, debemos resolver el acceso al crédito de determinados sectores de nuestra economía que están excluidos del acceso al crédito. Es un factor de justicia social, es un factor de inclusión social y además creo que es un factor para que disminuya la economía sumergida en nuestro país. Una persona que tiene un crédito del sistema financiero evidentemente lo declara. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una necesidad social en España, es decir, esto lo tenemos sin resolver. En la medida que lo resolvamos, nuestro país será más justo, nuestra economía crecerá más, nuestra economía creará más empleo y habrá menos fraude fiscal. Las cantidades que manejamos, siendo importantes, son pequeñas en relación a la masa total del crédito a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, nuestro crecimiento yo creo que lo define muy bien lo que decía al principio, 112.000 socios partícipes contra 1.200.000 empresas en España que tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Es decir, por eso estamos haciendo el esfuerzo de abrir el sector a la sociedad española, que la sociedad española nos conozca, que sepa que además las SGRs españoles están perfectamente a la altura de cualquier SGR europea o en el mundo hay distintos sistemas, pero en el mundo tienen esto resuelto, en algunos países está resuelto. Somos perfectamente homologables a cualquier SGR europea y lo que necesitamos es que se nos use más. Disponemos de la solvencia necesaria para hacerlo, tenemos los medios técnicos y humanos necesarios para estudiar las operaciones que nos llegan y para ayudar a cualquier pyme desde Finisterre a Almería o desde Huelva hasta Barcelona, ¿no? De todos aquellos casos que el proyecto es viable, el 85% lo aprobamos, Y después, al final de todo el proceso, vemos las garantías, al final de todo. Pero como lo vemos solo al final, por eso no ejecutamos a casi nadie. Nosotros este año estamos creciendo el 17% sobre un objetivo del 25%, es decir, estamos en julio y ya hemos crecido un 17%, nuestro objetivo para todo el año es el 25%, por lo tanto parece que lo vamos a cumplir. Queremos dar crédito o avales a 25.000 nuevas pymes este año y otras 25.000 el próximo, es decir, queremos que en 2 años dar nuevos créditos a 50.000 nuevas pymes. La posibilidad que tenemos, las SGRs están constituidas por capital público, son de los españoles, es patrimonio público, por lo tanto, y lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos que usar más, pero además yo creo que otros agentes tienen que operar en un mercado claramente no cubierto por el mercado, es decir, las SGRs tenemos sentido para cubrir fallas del mercado, no para cubrir lo que el mercado ya cubre. Entonces, este año los créditos nuevos o los avales nuevos que daremos en operaciones formalizadas nuevas estarán por encima de los 1.200 millones de euros. En la medida que las pymes españolas, los autónomos y los emprendedores conozcan las SGRs, nos van a utilizar mucho más, porque nosotros estamos pensados para darles la financiación que ellos necesitan. Cuando una persona va a un banco y tiene alguna dificultad para obtener un crédito, la siguiente puerta a la que llamas a una oficina de Iberaval y el 60% de las operaciones ya nos llaman en nuestra puerta, obtienen un aval nuestro y con nuestro aval, decimos, con nuestro aval elija usted a cualquiera de estas 18 entidades financieras con las que tenemos convenio y que admiten nuestro aval para que le faciliten la liquidez. A las pymes es a quien hay que ayudar, por tanto tiene que ser un objetivo nacional que las pymes tengan acceso a la financiación y que además la tengan a precios y plazos competitivos. Consecuencia de la crisis del sistema financiero, claro, nos hemos dado cuenta que hemos subido el listón para aumentar la solvencia de los bancos, hemos subido el listón de las exigencias para dar un crédito. Al subir el listón estás excluyendo muchas empresas. Estas empresas forman parte de nuestra economía, no los podemos dejar excluidos financieramente. Por su estructura financiera no es sujeto o no puede recibir un crédito de una entidad financiera porque la normativa bancaria europea, el regulador europeo del sistema financiero, impone a los bancos una serie de condiciones para dar créditos, es decir, un determinado rating de su cartera de clientes que este tipo de empresario o emprendedor no tiene. Y por lo tanto ellos están obligados, cuando dan este tipo de créditos, a dotar, en muchos casos, el 100% del crédito nada más darlo. Por lo tanto, claro, no pueden dar muchos créditos a este tipo de empresas por imperativos de la regulación. Que consume mucho más capital un crédito a una pyme que un crédito a Repsol. Entonces, por lo tanto, el crédito a Repsol se lo pueden dar sin problema y un crédito a una pyme no, porque les consume más capital. Imperativo del regulador. En la medida que las empresas o los empresarios tienen acceso al crédito, invierten, y si invierten crean empleo. Es
Es decir, una parte importantísima del empleo que se está creando en España tiene que ver con la reconversión del sistema financiero que ha permitido recuperar el crédito en España. Mire, si cada pyme de la que financiamos crea un empleo, son 50.000 empleos. Es decir, que es que además el crédito medio que damos no llega a 90.000 euros, está alrededor de los 90.000 euros a 8 años de plazo. Que no estamos hablando de cantidades que no podamos financiar. Es que un comercio se mantiene abierto con 90.000 euros a 8 años. Eso es como se mantiene abierto una pyme, y una pyme que puede crear un empleo mañana si obtiene el crédito, porque invertirá. En España tenemos un sistema de garantías que está apoyado por el Estado, bien apoyado por el Estado, que es solvente, tenemos más del 12% de solvencia, y que puede en este momento dar cientos y cientos de millones de euros más de crédito a las pymes, y que no estamos dando porque no nos conocen. Las SGRs es un sistema mutualista de acceso al crédito, es un sistema mutualista por el cual hay distintos tipos de socios que contribuyen con su capital a crear solvencia en una SGR para que con esa solvencia podemos avalar con solvencia a nuestros socios, a nuestros empresarios ante un banco. Y esos tipos son socios protectores, que son en su mayoría entidades públicas o asociaciones empresariales, cámaras de comercio, diputaciones, algún ayuntamiento, etcétera, que aporta capital a una SGR a fondo perdido. Ese capital no es reembolsable. Y después hay otro tipo de socio, que son los socios partícipes, son los empresarios que reciben un aval de una SGR, en el que por recibir ese aval tienen que depositar de forma temporal una parte de la cantidad que reciben como aval, la tienen que depositar temporalmente en el capital de la SGR para construir la solvencia. Ese capital es reembolsable, es decir, cuando esa empresa acaba de pagar su operación, puede solicitarle el reembolso de ese capital. Por eso las SGR somos entidades con capital variable. Hay un tercer grupo de socios muy importante, que son las propias entidades financieras, que depositan dinero en nuestro capital para ayudarnos a construir la solvencia que después les permite recibir nuestros avales. Normalmente firmamos convenios con ellos para que pongan capital en función del riesgo que le tenemos avalado. Los empresarios que reciben un aval de una SGR, en el que por recibir ese aval tienen que depositar temporalmente en el capital de la SGR para construir la solvencia. El capital también se compone de los propios fondos que generamos, de los excedentes que generamos las propias SGRs, que va al Fondo de Provisiones Técnicas y sirve para aumentar los fondos propios y aumentar nuestra solvencia. Nosotros, por primera vez en la historia de CESGAR, nos hemos unido todos para montar un proyecto. Vamos a ir a por 200 millones a Europa. Es muy poco, pero en nuestro caso es histórico, es la primera vez que lo hacemos como sector, y vamos a ir de la mano del Estado, del Gobierno español, vamos a ir de la mano a presentar un proyecto por 200 millones de euros, y ese es el camino. Es decir, con Europa tenemos que trabajar para construir un sistema que sea eficiente, más eficiente, si es posible, más eficiente de Europa, para que podamos obtener en el futuro más fondos para financiar pymes. Lo que queremos es establecer acuerdos con ellos para que un aval otorgado por el Sistema Nacional Español a una pyme sea respaldado por el Sistema Nacional de esos países para que obtengan el aval allí. Es decir, para que una pyme española pequeñita, una empresa constructora de 10 trabajadores, pueda licitar la obra de un parque en Lima. Y además estamos firmando convenios con los grandes bancos nacionales para homogeneizar las condiciones de todas esas SGRs en España. Es decir, que un mismo banco no tenga condiciones distintas con las SGRs, de tal manera que una pyme, lo que buscamos con eso es que una pyme de Huelva tenga las mismas condiciones con un banco que la misma pyme, o con una pyme similar en Barcelona, o al revés, ¿no? Es decir, estamos haciendo que eso sea homogéneo y haciendo que las condiciones sean las mejores posibles para todas las pymes españolas.